Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a tratar el último tema de Apocalipsis 14, 8 y 18, 4, porque en realidad lo que pretendo es que el pueblo de Dios no sea sorprendido por la auténtica realidad de la Odisea y que en realidad tratemos de estudiar, de entender cuál es nuestra real posición, porque desgraciadamente se han subrayado ciertos acontecimientos, pero se han pasado por alto otros. Tal como vamos a ver en la reflexión, el pueblo de Dios será sorprendido, ¿verdad? Por lo tanto, la obra de este ministerio es de revelar la verdad, guste o no guste. Es una pena porque el mensaje anterior, curiosamente, las iglesias protestantes lo han recibido con mucho agrado. Y precisamente los que son parte de la Odisea lo han recibido con, o ni siquiera no sé si decirlo recibido, ¿verdad? Pero lo han recibido con muchísima reticencia y algunos que son muy cercanos a mí, incluso rechazado, ¿verdad? Digo esto por los frutos los conoceréis, ¿verdad? Esta es la vara de medir y por la actuación que la veo, ¿verdad? A través de los canales donde estos materiales se publican. Por lo tanto, el título de esta reflexión es La última advertencia. Y como no podía ser de otra manera, es un texto de Conflicto de los Siglos. Vamos a tratarlo con suma atención y veamos qué es lo que nos trata de decir nuestro Dios, ¿verdad? Aquí nos da el texto de Apocalipsis 18, 1, 2 y 4, versículos 1, 2 y 4, ¿verdad? Y dice: vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria, y clamó poderosamente con voz fuerte, diciendo: la gran Babilonia ha caído, y se ha convertido en habitación de demonios, y en guarida de todo espíritu inmundo, y en jaula de toda ave inmunda y aborrecible. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no recibáis sus plagas. Este es el texto de Apocalipsis 1, 2 y 4. Aquí quiero resaltaros una cuestión porque necesitáis estar atentos a cómo está asentada la reflexión, ¿verdad?, del mensaje de Dios. Y vais a ver que la reflexión empieza su primera parte con respecto a Babilonia. Y la segunda parte, o la parte intermedia, por decirlo de alguna manera, hace una especificación expresamente a la Odisea, ¿verdad? Para luego terminar con una visión conjunta, ¿verdad? De acontecimientos que son realidad. Cuando Dios habla es realidad, ¿verdad? Por lo tanto, es lo que pasa y lo que está por pasar, ¿verdad? Bien, pasemos para que veamos que está empezando con Babilonia, ¿verdad? Pues Apocalipsis 14, versículo 8. Aquí vemos 14, 8. Y hace referencia al mensaje del segundo ángel, que ya lo vimos en la última reflexión. Está estrechamente ligado con el Apocalipsis 18, 4, que es con la Odisea, ¿verdad? Y aquí parte de Apocalipsis 14, 8 para que luego llegue a la Odisea, ¿verdad? Y dice lo siguiente: esta escritura apunta a un tiempo en que en el anuncio de la caída de Babilonia hecho por el segundo ángel de Apocalipsis 14, versículo 8, dice: se repetirá
con la mención adicional de las corrupciones que han estado entrando en las diversas organizaciones que constituyen Babilonia, desde que ese mensaje fue dado por primera vez en el verano de 1844. Aquí vais a recibir una gran sorpresa, mis queridos hermanos, porque de toda la vida a la Odisea se le ha dicho que ella no tiene nada que ver con Babilonia. Queda por ver, ¿verdad? Queda por ver. Veamos si tiene o no tiene, ¿verdad? Dice, aquí se describe una condición terrible del mundo religioso. El mundo religioso. En el mundo religioso entran todas, ¿verdad? Sin ninguna excepción. Con cada rechazo de la verdad, dice, las mentes de la gente se oscurecen, sus corazones se vuelven más obstinados hasta que se atrincheran en una dureza infiel. Es decir, a medida que rechazas la verdad, estás entrando, atrincherándote en una dureza infiel. ¿Dónde? En el mundo religioso, es decir, en el marco de la iglesia, ¿verdad? Dice, desafiando las advertencias que Dios ha dado, continuarán pisoteando uno de los preceptos del Decálogo hasta que se vean llevados a perseguir a los que lo consideran sagrado. Cristo es menospreciado en el desprecio que se hace de su palabra y de su pueblo. Ahora, vamos a ver que nos va a hablar de este uno mandamiento. Pero ¿por qué nos apunta este mandamiento? Recuerden que los 144.000 han de estar purificados, santificados en toda la verdad, y ha de ser verdad sin contaminar, porque esta es la obra del día de la expiación, descontaminar la verdad. ¿Comprendemos? Por lo tanto, hay un mandamiento que lo está desobedeciendo casi todo el mundo, a excepción de un pequeño remanente. Ahora, necesitamos entender porque mucha gente cree que por guardar el sábado ellos no están caídos. Pero se olvidan que los judíos guardaban el sábado y han caído. Necesitamos entender que no se trata solo de obedecer o tener este signo distintivo, sino toda la verdad, y que este signo distintivo en donde todo el mundo ha caído, a excepción de este pequeño remanente, ¿verdad? Hay que entender iglesia militante, iglesia triunfante, que es en el marco de la Odisea, ¿verdad? Hay que entender muchas cuestiones aquí. No ir de superficie, porque si vamos de superficie, es muy fácil que la Odisea sea engañada, como lo ha sido hasta ahora, ¿verdad? Pero que necesitamos entender esto en profundidad porque no nos queda tiempo, no por otra cuestión. Y necesitamos elegir, aparte de que la verdad sin contaminar ha de ser presentada al mundo, ¿verdad? No solo a la Odisea, sino al mundo. Por lo tanto, a medida que las enseñanzas del espiritismo son aceptadas por las iglesias, cuales todas, incluso en la Odisea, ¿verdad? La oración contemplativa y cosas por estilo también están en el medio de la Odisea, se elimina la restricción impuesta al corazón carnal y la profesión de religión se convertirá en un manto para ocultar la más baja iniquidad, incluido en la Odisea. Dice, la creencia en las manifestaciones espirituales abre la puerta a los espíritus seductores. Aquí necesitamos entender, porque es muy probable que más de uno haga, como algunos amigos míos hicieron, ¿verdad? Darle no me gusta a la reflexión anterior. Entiendo perfectamente, pero en fin, no pasa nada. Como lo he dicho en la reflexión anterior, pues algunos tienen una ignorancia tan grande como el Everest, ¿verdad? A pesar de tener la verdad por escrito, pero no la comprenden por alguna razón, ¿verdad? Dice, la profesión de religión se convertirá en un manto para ocultar la más baja iniquidad, y esto está ocurriendo en la Odisea. La creencia en las manifestaciones espirituales abre la puerta a los espíritus seductores y a las doctrinas de los demonios. En la Odisea. Porque aquí necesitamos entender qué pasó en 1844. Todas las demás, a excepción de la Odisea, han quedado en oscuridad. ¿Quién se supone que supuestamente tiene luz? Se le ha dado luz.
verdades especiales para el tiempo del día de la expiación. La Odisea. ¿Quién tiene que caer? Pues fijaos lo que dice. La creencia en las manifestaciones espirituales abre la puerta a los espíritus seductores y a las doctrinas de los demonios. ¿Doctrinas de los demonios? ¿Cuál es la doctrina que tanto hablamos y que está sentada toda la doctrina de Babilonia? ¿Cuál es esa doctrina que la tienen todas? Por eso han caído, porque la tienen todas, ¿verdad? La doctrina de la Trinidad, para que quede claro, ¿verdad? Y así dice, la influencia de los ángeles malignos se hará sentir en las iglesias. ¿En cuáles? En todas ahora. En todas. ¿Verdad? Y lo veremos, no es porque yo lo digo, sino porque está escrito, ¿verdad? Dice, de Babilonia en el momento que se presenta en esta profecía, se declara, sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Apocalipsis 18:5, para que quedemos claros, estamos en el marco del Apocalipsis 18, justo antes de la boda del Cordero, antes de que el pueblo de Dios sea sellado. Esto es lo que ocurre en la boda del Cordero. Cristo se une en matrimonio con la tierra y con el hombre, ¿verdad? De nuevo. Dice, ha llenado la medida de su culpa y la destrucción está a punto de caer sobre ella. ¿Entendéis? Está a punto de acontecer la boda del Cordero, porque a partir de la boda del Cordero empiezan las plagas, ¿verdad? Dice, pero Dios todavía tiene un pueblo en Babilonia. Dios tiene un pueblo en Babilonia. ¿Quién es Babilonia en Apocalipsis 18:5? Todas han bebido del vino de la fornicación, todas. Por eso al final habrá un pequeño remanente, que es fiel, lo veremos enseguida, ¿verdad? Pero Dios todavía tiene un pueblo en Babilonia. Ayer lo comentaba yo con un maestro de Israel para explicar esto. Y digo, la Odisea no es Babilonia, porque no es ella la que ha implementado la falsa doctrina, ¿verdad? Pero beber, ha bebido un buen rato de ella. Por eso en 1980 adopta la doctrina de la Trinidad y se le fue toda su luz, ¿verdad? Definitivamente. Pero Dios todavía tiene un pueblo en Babilonia. Y antes de la visitación de sus juicios, la boda del Cordero, porque es allí donde la obra de Cristo en el día de la expiación se termina. A partir de este momento, Él hace una declaración, sale del lugar santísimo y se cambia de ropa, de sumo sacerdote, la del Rey de Reyes, para que luego pueda venir en la venida visible en la nube de los cielos, ¿verdad? Dice, estos fieles deben ser llamados para que no participen de sus pecados, de sus doctrinas, de su falsa doctrina, del vino de Babilonia, esto es lo que quiere decir, y no reciban sus plagas. ¿Comprendemos? Dice, de ahí el movimiento simbolizado por el ángel que desciende del cielo, iluminando la tierra con su gloria y clamando poderosamente con una fuerte voz, anunciando los pecados de Babilonia. ¿Quién es este cuarto ángel? Dice, el movimiento simbolizado por el ángel que desciende del cielo, iluminando la tierra con su gloria. Su gloria. ¿Quién tiene gloria? ¿Quién tiene naturaleza divina? Es Cristo, es la naturaleza divina de Cristo, es el Espíritu Santo, queridos. Es la lluvia tardía en realidad, ¿verdad? Eso es lo que trata de explicarnos. Es el Espíritu Santo. Y vamos a ver su manifestación. Veremos cómo ilumina la tierra con su gloria y clamando poderosamente con una fuerte voz, anunciando los pecados de Babilonia. Exactamente lo que nos dice Isaías 58 en sus inicios, el mensaje de Juan el Bautista, el mensaje de Elías. Estamos hablando de un mensaje, de una manifestación, de una proclamación, ¿verdad? Dice, en relación con su mensaje se oye la llamada, salid de ella, pueblo mío. Salid de ella. Dice, estos anuncios, unidos al mensaje,
del tercer ángel. Ahora pregunto yo, ¿quién tiene el mensaje del tercer ángel? ¿Qué iglesia tiene el mensaje del tercer ángel? Solo la Odisea, queridos. Solo la Odisea. Entonces dice, estos anuncios, unidos al mensaje del tercer ángel, constituyen la última advertencia que se dará a los habitantes de la tierra. ¿Quién tiene que dar el mensaje del tercer ángel? La Odisea. Pero ya veremos enseguida quién de la Odisea. Porque la Odisea también ha caído. ¿Verdad? Dice, temible es la cuestión a la que el mundo va a ser llevado. Las potencias de la tierra uniéndose para guerrear contra los mandamientos de Dios, decretarán que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, deberán conformarse a las costumbres de la iglesia mediante la observancia del falso sábado. Que el falso sábado es el domingo, ¿verdad? Instaurado por Babilonia. Dice, todos los que se nieguen a cumplirlo serán visitados con penas civiles y finalmente se declarará que son merecedores de muerte. Aquí quiero explicaros algo, querida iglesia Laodicea. El espíritu de profecía, hay textos que nos dice claramente que esta iglesia, lo mismo como pasó con esta medicina que acabamos de pasar, la iglesia de Laodicea impondrá al pueblo, como la puso con la medicina, que se la ponga. ¿Verdad? Pues lo mismo hará con el domingo. Al final pedirá al pueblo que obedezca. Está profetizado, no os cuento lo que no está escrito. ¿Verdad? Solo toca estudiar, por eso os he dicho. Esto es una advertencia, pero nos toca estudiar y tratar de entender. ¿Esto es así o no? Todos los que se niegue a cumplirlo serán visitados con penas civiles y finalmente se declarará que son merecedores de la muerte. Aquí estamos hablando del decreto de muerte, ¿verdad? Pero ahí en el decreto de muerte el pueblo de Dios ya sabemos, porque en la obra de este ministerio lo hemos explicado, ¿verdad? El pueblo de Dios será sellado ya. Por otra parte, dice, la ley de Dios que ordena el día de descanso del Creador exige obediencia y amenaza con la ira a todos los que transgredan sus preceptos. Cuando dice amenaza con la ira, amenaza con la separación de Dios a todos los que transgredan sus preceptos. Cuidado. ¿Preceptos del sábado o de toda la ley? Estamos hablando no solo del sábado, queridos, sino que el remanente final ha de poner en su sitio, lo mismo que la primera generación, la generación de los jóvenes, han de poner en su sitio toda la verdad. Y de eso nos habla aquí. Exige obediencia y amenaza con la ira a todos los que te transgredan su ley, sus preceptos, no solo el sábado. ¿Comprendemos? Con la cuestión así claramente planteada, quien pisotee la ley de Dios, ¿comprendemos? La ley de Dios, no solo el sábado, ¿verdad? Para obedecer una promulgación humana, porque si tú pisoteas un mandamiento, en realidad pisoteas toda la ley. No puedes pretender que guardas un mandamiento, pero los demás, pues no, ¿verdad? O darlos, no, este es el signo distintivo. No, el signo distintivo es guardar toda la ley, ser purificados, santificados en toda la verdad, no solamente en una parte, porque verdades contaminadas son mentira y engaño. No puede ser nunca no puede ser verdad, ¿no? Por lo tanto, con la cuestión así claramente planteada, quien pisotee la ley de Dios para obedecer una promulgación humana, recibe la marca de la bestia, acepta el signo de lealtad al poder que elige obedecer en lugar de a Dios. Por lo tanto, obedecer el domingo es un signo de deslealtad de Dios, es la marca de la bestia, mientras el signo de lealtad a Dios es el sábado, ¿verdad? Acepta el signo de lealtad al poder que elige obedecer en lugar de a Dios. La advertencia del cielo es, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y aquí necesitamos hacernos preguntas. ¿Cómo adora a alguien la bestia y a su imagen? ¿Cómo la adora? ¿Es previo? Dice,
y recibe su marca en la frente o la mano. Es decir, recibe su marca, ¿cuál es? El domingo, es su día. También ellos dicen claramente, ellos han implementado el domingo a pesar del sábado, cuál es el verdadero día de descanso, pero ellos por su autoridad han implementado el domingo. Pero dice, previamente, dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen, ¿cómo la adora? ¿De qué manera? ¿Cuál es el fundamento de toda su teología? Lo dicen también ellos, la doctrina de la Trinidad. Por lo tanto, adorando la doctrina de la Trinidad, adoras a la bestia y a su imagen, su teología, la reconoces, y terminarás haciendo ¿qué? Y recibes su marca en la frente o en la mano. Por eso el Espíritu Profecía nos dice claramente que al final la iglesia, los maestros, pedirán que el pueblo pues guarde el domingo también, ¿verdad? Dice, beberá del vino de la ira de Dios que se derrama sin mezcla en el cáliz de su ira. Necesitamos entender todas esas cosas, no quedarnos solamente en la superficie, porque si no, no entenderemos. Y de todas maneras, no os explico algo que ya no está. Enseguida veremos qué dice Dios, ¿verdad? No lo que dice Gabriel, o sus interpretaciones, como dicen algunos, ¿verdad? Aunque toda la Biblia y todo espíritu de profecía está sujeto a interpretación. Lo único que depende de con qué espíritu interpretas. ¿Cuál es tu llave? ¿El Espíritu Santo de Dios o el espíritu del enemigo? Y así no entiendes, claro. Dice, atentos, para que veamos que Dios no pisotea ni la conciencia ni la libertad de elección. Y fijaos lo que dice aquí. Pero no se hace sufrir a nadie la ira de Dios, la separación de Dios, hasta que la verdad ha sido llevada a su mente y a su conciencia y ha sido rechazada. Por lo tanto, aquí lo que quiere decir es que este mensaje del tercer ángel ha de ser llevado de un modo o de otro a todo el mundo. Pregunto, ¿lo lleva la Odisea? ¿Lo lleva la Odisea? Pues si ha caído, si se ha unido al ecumenismo, si se ha unido a las iglesias evangélicas, ¿lo lleva? ¿O es ella la que ha llevado su mensaje? Aquí hay líneas finas de entendimiento, mis queridos hermanos. Necesitamos comprender estas profundidades, porque necesitamos hacernos una pregunta fundamental. ¿Cómo y por qué ha caído la Odisea también? ¿Por qué ha bebido del vino de la fornicación de Babilonia? Necesitamos entender estas profundidades, ¿verdad? Dice, hay muchos, atentos a lo que dice aquí, hay muchos que nunca han tenido la oportunidad de oír, ¿qué? Las verdades especiales para este tiempo. ¿Cuál es la obra de este ministerio? ¿Qué es lo que tratamos nosotros de presentar aquí, letra por letra, palabra por palabra, frase por frase, párrafo por párrafo? Las verdades especiales para este tiempo del día de la expiación, ¿que son cuáles? El espíritu de profecía, queridos. Este es el mensaje específico para la Odisea, es el mensaje del tercer ángel. Y dice, hay muchos que nunca han tenido la oportunidad de oír. Los que se han quedado en 1844 en la oscuridad, los que no han aceptado 2300 tardes y mañanas, no han entrado en el día de la expiación, ¿verdad? La obligación del cuarto mandamiento nunca se les ha presentado en su verdadera luz. Nunca se les ha presentado en su verdadera luz. Por lo tanto, ¿ha hecho la Odisea su trabajo? ¿O miente Dios? La obligación del cuarto mandamiento nunca se les ha presentado en su verdadera luz. Pero ahora ha de serle presentado, ¿verdad? Dice, el que lee cada corazón y prueba cada motivo, no dejará que ninguno de los que desean conocer la verdad sea engañado en cuanto a las cuestiones de la controversia. El decreto no ha de ser instado a la gente a ciegas. ¿Qué decreto? El decreto de la ley dominical, ¿verdad? Dice, cada uno debe tener suficiente luz
para tomar su decisión inteligentemente, con conocimiento, ¿verdad? Dice, el sábado será la gran prueba de lealtad, pero no solo el sábado, sino que toda la ley, ¿verdad? Todos los mandamientos, pues es el punto de la verdad especialmente controvertido. Y dice, especialmente. Hay otros, claro, la ley fue colgada en la cruz. ¿Qué es lo que cree el cristianismo? Que ya no hay ley. Pero el sábado está en el marco de la ley, ¿verdad? Dice, cuando la prueba final se imponga a los hombres, entonces se trazará la línea de distinción entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. ¿Qué marcará la distinción? Aquellos que guardan toda la ley, incluido el sábado, ¿verdad? Dice, mientras que la observancia del falso sábado en cumplimiento de la ley del Estado, contraria al cuarto mandamiento, será una declaración de lealtad a un poder que está en oposición a Dios, la observancia del verdadero sábado en obediencia a la ley de Dios es una evidencia de lealtad al Creador. Mientras que una clase, al aceptar la señal de sumisión a los poderes terrenales, recibe la marca de la bestia, la otra, al elegir la señal de lealtad a la autoridad divina, recibe el sello de Dios. Aquí yo diría, si todo el mundo guarda el domingo, ¿han recibido ya la marca de la bestia? Teóricamente sí, pero prácticamente ¿por qué no? Porque todavía no se ha dado el decreto. Y en el decreto, fijaos lo que dice, mientras que una clase de toda la Odisea, ¿verdad? Estamos hablando de la iglesia de la Odisea, pero también los demás que se han quedado para atrás, ¿verdad? Mientras que una clase, al aceptar la señal de sumisión a los poderes terrenales, el decreto por el Estado, ¿verdad? Pero es un decreto religioso, recibe la marca de la bestia, la recibe, no la tenía, ¿verdad? La recibe. La otra, al elegir la señal de lealtad a la autoridad divina el sábado, recibe el sello de Dios. Serán parte del pueblo de Dios, del remanente, ¿verdad? Dice, hasta ahora, los que presentaron las verdades del mensaje del tercer ángel han sido considerados a menudo como meros alarmistas. ¿Cuándo se han presentado los mensajes del tercer ángel? Pues en la primera generación, hasta 1888, cuando han rechazado a Dios, ¿verdad? Sus predicciones de que la intolerancia religiosa ganaría el control en los Estados Unidos, que la Iglesia y el Estado se unirían para perseguir a los que guardan los mandamientos de Dios, han sido declaradas infundadas y absurdas. Se ha declarado con confianza que esta tierra nunca podía ser otra la que ha sido la defensora de la libertad religiosa. Habla de los Estados Unidos, ¿verdad? Dice, pero a medida que se agita ampliamente la cuestión de hacer cumplir la observancia del domingo, se ve que se aproxima el acontecimiento que tanto se ha dudado y descreído, y el tercer mensaje producirá un efecto que no podría haber tenido antes. Es decir, el mundo por fin se dará cuenta que este mensaje del tercer ángel, que establece esta línea de adoración, quiénes son los verdaderos adoradores de Dios y quienes no lo son, ¿verdad? Se hace una línea clara de separación y de distinción, pues por fin será entendido de todos, ¿verdad? Hasta aquí nos ha hablado de Babilonia y sus hijas, ¿verdad? Pero ahora viene la Odisea. Fijaos lo que dice, ya, porque os lo dije. En el principio hablará 14:8, todas las que conforman Babilonia, Babilonia y sus hijas, ¿verdad? Dicen, cada generación, ahora viene a la Odisea, es el punto intermedio para que luego en el final haga una presentación más global, ¿verdad? Dicen, cada generación, Dios ha enviado a sus siervos para reprender el pecado tanto en el mundo, porque esta es
la clave de por qué Dios envía los mensajes de los tres ángeles, pero sobre todo el mensaje del tercer ángel, que es el mensaje del día de la expiación, ¿verdad? A partir de 1844. Dice, en cada generación Dios ha enviado a sus siervos para reprender el pecado tanto en el mundo como en la iglesia, y ahora todo este mensaje a partir de aquí es para la iglesia, ¿verdad? Dice, pero el pueblo desea que se le hablen cosas suaves y la verdad pura sin rodeos no es aceptable. Por eso hay tanta gente, incluso muchos que están alrededor mío, que no aceptan esta realidad. Y les cuesta mucho cuando se les presenta la verdad en la cara directamente. Suele personalizar, decir, no, porque me lo estás diciendo a mí. No, querido. No. Estoy tratando de presentar la verdad. Una verdad o verdades que no se quieren aceptar. Esta es la realidad. Verdades que no se quieren aceptar. ¿Verdad? Atentos a lo que dice aquí. Muchos reformadores al iniciar su obra decidieron ejercer gran prudencia al atacar los pecados de la iglesia y de la nación. Perdonad porque me está distrayendo el teléfono. Muchos reformadores, y habla de aquellos que reprenden el pecado en la iglesia. En este momento estamos en la iglesia. Hasta ahora hemos hablado del mundo, pero ahora venimos a la iglesia. Lo veréis, no es porque lo digo yo, ¿verdad? Muchos reformadores, al iniciar su obra, decidieron ejercer gran prudencia al atacar los pecados de la iglesia y de la nación. Esperaban, con el ejemplo de una vida cristiana pura, conducir al pueblo de vuelta a las doctrinas de la Biblia. Pero atentos aquí, dice, pero el Espíritu de Dios vino sobre ellos como vino sobre Elías, moviéndolo a reprender los pecados de un rey malvado y de un pueblo apóstata. Rey malvado y pueblo apóstata. No pudieron abstenerse de predicar, no pudieron abstenerse bajo la influencia del Espíritu de Dios, ¿verdad? No pudieron abstenerse de predicar las claras expresiones de la Biblia, doctrinas que habían sido renuentes a presentar. Se vieron impulsados a declarar con celo la verdad y el peligro que amenazaba a las almas. ¿De quién es esta obra, mis queridos hermanos? Es la obra del cuarto ángel, Cristo mismo. Hay textos en el Espíritu Profecía, dice que Cristo, al final del tiempo, se mezclará entre nosotros. ¿Cómo? Por el Espíritu Santo. Por eso era tan importante entender quién es el Espíritu Santo en el día de la expiación. Cristo mismo. Es su obra, y eso es lo que nos trata de explicar aquí. Dice, se vieron impulsados a declarar con celo la verdad y el peligro que amenazaba a las almas. Pronunciaron las palabras que el Señor les dio. ¿Quién les dio las palabras? El Señor les dio, sin temor a las consecuencias, y el pueblo se vio obligado a escuchar la advertencia. Se vio obligado a escuchar la advertencia. Luego, a partir de aquí, tiene que tomar sus decisiones, ¿verdad? Fijaos lo que dice. Así se proclamará el mensaje del tercer ángel. ¿Cómo se proclamará el mensaje del tercer ángel? Bajo la influencia del Espíritu de Dios. Este cuarto ángel, ¿verdad? Dice, cuando llegue el momento de darlo con el mayor poder, el Señor obrará por medio, atento, por medio de humildes instrumentos. Y aquí necesitamos entender algo. ¿Por qué obrará Dios por medio de humildes instrumentos? ¿Por qué necesita Dios levantar sus mensajeros? Si supuestamente la Odisea ya los tiene. Es una buena pregunta, mis queridos hermanos, y necesitamos hacernos preguntas claves para poder encontrar las verdaderas respuestas. ¿Por qué Dios escogería humildes instrumentos guiando las mentes de los que se consagren a su servicio? Dice, los obreros serán calificados
más bien por la unción de su espíritu que por el entrenamiento de las instituciones educativas. Pues no tiene la Odisea instituciones educativas, no tiene la Odisea sus maestros. ¿Y por qué Dios tiene que levantar otros humildes instrumentos? Porque también la Odisea ha caído, mis queridos hermanos. Esta es la respuesta correcta. Ha bebido del vino de la fornicación de Babilonia. ¿Que le cuesta asumir esta realidad? Yo ya lo sé. Pero yo no escribí aquí ni una letra. Ni una. Viene de Dios. Los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu que por el entrenamiento de las instituciones educativas. Dice, los hombres de fe y oración se verán obligados a salir. ¿Qué dice? Se verán obligados a salir con santo celo, declarando las palabras que Dios les dé. ¿Quién da Dios? ¿Qué da Dios? ¿Quién les da palabra? Dios les dé. Se verán obligados a salir con santo celo, declarando las palabras que Dios les dé. Dice, los pecados de Babilonia, donde en el marco de la Odisea, ¿verdad? Los pecados de Babilonia serán puestos al descubierto. ¿Lo estamos haciendo? Sí. ¿Están bien recibidos? No. ¿Esta será una línea divisoria? ¿O solo el sábado y el domingo? Necesitamos entender las profundidades del mensaje, mis queridos hermanos. No ser engañados tan fácilmente, ¿verdad? Dice, los temibles resultados de la imposición de las observancias de la Iglesia por la autoridad civil. ¿Ha pasado esto en la Odisea? Pues acabamos de pasar por una disposición hacia toda la Iglesia mundial de recibir la medicina. Si no, ha habido partes donde no podías entrar en la Iglesia, no podías irte a trabajar en las instituciones que la Iglesia tiene. Ha habido una imposición de la autoridad civil para aceptar algo. Pues esto solo fue el inicio. Terminará con el domingo. ¿Sí? Esto hará la Iglesia. Los temibles resultados de la imposición ¿de quién? De la Iglesia, de las observancias de la Iglesia por la autoridad civil. Las incursiones del espiritismo, oración contemplativa y un montón de cosas que aunque la Odisea cree que no, que ella no tiene algo así, sí lo están. Y promovidos por las altas esferas, ¿verdad? Supuestamente académicas. Dice el sigiloso pero rápido progreso del poder papal. ¿Dónde? En la Odisea. ¿Y cómo ha entrado el rápido progreso del poder papal? Dice, el sigiloso, despacito, detrás, que la gente no se entere, ¿verdad? El sigiloso pero rápido progreso del poder papal, todo será desenmascarado. ¿Por quién? ¿Por los que están preparados en las instituciones educativas? Pocos hay, y contados, pocos hay. Y echados, por supuesto, censurados y echados fuera del marco de la Iglesia. Pocos hay. ¿Quién desenmascarará todo esto? El Señor obrará por medio de humildes instrumentos que no están atados a ningún tipo de privilegio en el marco de la Iglesia y que podrán hablar alto, claro, toda la verdad. No estarán sujetos a la carne, sino al Espíritu. Lo que pasa, por eso hay un pequeño remanente al final, que la grandísima mayoría de la Odisea y de todas las demás están sujetas al clero, ahora lo veremos, y estos humildes instrumentos preguntarán, igualmente que a Cristo, pero si este quién es, ¿de dónde ha salido este? Porque de entre nosotros no está, no lo vimos en nuestras escuelas. Y la grandísima mayoría rechazará el mensaje.
Ahora veremos por qué, ¿verdad? Dice, estas solemnes advertencias, dice, conmoverán al pueblo, lo conmoverán. ¿Qué advertencias serán estas? Pues estas que no les gustan, tanto a los que tengo cerca y a algunos otros que están más lejos, ¿verdad? Escucharán miles y miles de personas que nunca han oído palabras como estas. Nunca han oído palabras como estas. ¿Dónde? En el marco de la Odisea, queridos. No se lo van a creer. Dice, no puede ser. ¿Esta es nuestra iglesia? ¿Esto es lo que está ocurriendo en medio de nosotros? El sigiloso pero rápido progreso del poder papal. Porque tenemos un doble mensaje, queridos. En la iglesia decimos, nosotros no somos parte del ecumenismo, pero en el marco del ecumenismo decimos, no, si nosotros estamos con vosotros. Este doble mensaje es el mismo juego del enemigo en medio del pueblo de Dios, ¿verdad? ¿Y se puede tener Espíritu Santo en esta condición? El pueblo no quiere entender, pero está pasando. Fijaos lo que nos dice aquí. Dice, con asombro oirán el testimonio de ¿quién? De aquellos humildes servidores escogidos por el mismo Dios, ¿verdad? De que Babilonia es la iglesia. ¡Ups! ¿Quién dice esto? ¿Gabriel? Pues sigan rechazando, queridos. Sigan durmiendo y a mí solo me queda deciros buenas noches. Sigan durmiendo. Con asombro oirá la Odisea, oirán el testimonio de que Babilonia es la iglesia, caída a causa de sus errores y pecados. A causa de sus errores y pecados. Y por haber rechazado la verdad, ¿qué verdad? 1888, que le fue enviada desde el cielo. ¿A qué iglesia le fue enviada una verdad desde el cielo? Iglesia. Porque Lutero no era iglesia. La reforma protestante no fue por una iglesia. Fue por un hombre. Él recibió luz de lo alto. Pero ahora, ¿qué iglesia ha rechazado la verdad que le fue enviada desde el cielo? Empezó en 1888 por el mensaje de John C. Waggoner y el testimonio de la sierva, la confirmación de que aquel mensaje era enviado por el cielo, terminando con la visión donde veíamos una columna, una fila de personas que parecía católico, pero que la sierva vio en el marco de ella gente de la Odisea y que decían, estás hablando en contra de nuestra orden. ¿Qué orden? Sí, estas verdades especiales del día de la expiación reclaman la caída de Babilonia. Todas las iglesias terminan bebiendo del vino de Babilonia. Y no lo digo yo. Con asombro oirán el testimonio de que Babilonia es la iglesia caída a causa de sus errores y pecados por haber rechazado la verdad que le fue enviada desde el cielo. Como el pueblo acude a sus antiguos maestros con la ansiosa pregunta, ¿son estas cosas así? Los ministros presentan fábulas, profetizan cosas suaves para calmar sus temores y tranquilizar la conciencia despierta, dice. Pero como muchos se niegan a contentarse con la mera autoridad de los hombres y exigen un claro, así dice el Señor, el ministerio popular, los maestros a los que creían y a los que al final les preguntan, ¿estas cosas son así?
Dice, el ministerio popular, como los fariseos de antaño, lleno de ira al ser cuestionada su autoridad, la de su orden, porque dice su autoridad, no la de Dios. Al ser cuestionada no la autoridad de Dios, no, su autoridad. ¿Qué autoridad tienen ellos? Aquí se trata de Dios, no de los hombres, no de una orden. Necesitamos entender profundidades, queridos, porque hemos sido tan fácilmente engañados con una lectura superficial, sin profundizar, y si algún maestro haya entendido este mensaje, ya podéis estar tranquilos, que ellos tranquilizan la conciencia despierta. No, tranquilos, nosotros tenemos la verdad, paz, seguridad, tranquilos. Estamos en el marco de la Odisea, es la última iglesia, nosotros tenemos la verdad. ¿Por escrito? Sí. ¿Predicada? Olvídese. No pasará. Porque son los enviados por Dios, ministros humildes, ¿verdad? Personas humildes, no las autoridades. Ahora entendéis por qué Dios tiene que escoger sus mensajeros para el mensaje final. ¿Comprendéis? ¿Y por qué tan poquitos ministros educados en el sistema educativo, ¿verdad? En el marco de la Odisea, se atreverán a levantar la palabra. Y generalmente lo suelen hacer cuando están o jubilados o muy cerca de jubilación. Pero mientras disfrutan de los privilegios, poquitos se atreven a hacer esto, porque saben que el siguiente paso serán echados, ¿verdad? Serán echados. Pero como muchos se niegan a contentarse con la mera autoridad de los hombres, ahora entendéis de quién es esta autoridad, de los hombres, y exigen, oh, claro, así dice el Señor, el ministerio popular, como los fariseos de antaño, lleno de ira al ser cuestionada su autoridad, no la de Dios, denunciará el mensaje como de Satanás. ¿Está ocurriendo esto en la Odisea? Pues claro que sí. Y excitará a las multitudes amantes del pecado. Pecamos hasta que Cristo viene, Dios te ama, cosas por estilo. Amantes del pecado, les gusta este mundo, que ahora está también en el marco de la iglesia, ¿verdad? Para que injurien y persigan a los que lo proclaman. ¿Está ocurriendo esto? Sí. Os lo cuento por experiencia, no por otra cosa. Por esto, los mensajes como el anterior. Porque entiendo muy perfectamente lo que está ocurriendo, mis queridos hermanos. Algunos personalizan y creen que se trata de ellos. Esto es mucho más profundo, queridos. Estamos hablando de esto. Es el enemigo que detrás está obrando. Es como cuando Cristo le dice a Pedro, cuando Pedro le pide, oye, no hables tanto de la autoridad de los hombres, de fariseos y tal. Y Cristo le reprende, dice, apártate de mí, Satanás. ¿A quién se dirige? ¿A Pedro? ¿O a Satanás que estaba detrás influyéndolo? Pues esto mismo hago yo, mis queridos hermanos. Lo que pasa es que si no tienes el Espíritu de Cristo, no comprendes. No comprendes. Personalizas el mensaje y ahora veremos qué es lo que ocurre cuando no tienes el Espíritu de Cristo, ¿verdad? Dice, denunciará el mensaje como de Satanás y excitará a las multitudes amantes del pecado para que injurien y persigan a los que lo proclaman. Y aquí os puse una pequeña afirmación que hace Dios a través de la sierva justamente en 1888, con respecto a los maestros. Y dice, indigno de confianza cuando hay intereses importantes en juego. Pues al final del tiempo exactamente ocurre esto. Porque eso es lo que hace la Odisea, el liderazgo de la Odisea. Calma sus temores, tranquiliza la conciencia despierta y no quiere reconocer que ha caído a causa de sus errores y pecados
por haber rechazado la verdad que le fue enviada desde el cielo. Y que ellos han convertido a la Odisea en Babilonia, es también la iglesia de la Odisea. No lo van a reconocer ni muertos, porque tendrán que reconocer entonces en nombre de quién y con quién han obrado. Y esto lo digo en términos generales, y sé que hay gente fiel, también ministros, ¿verdad? Dice, a medida que la controversia se extiende a nuevos campos y las mentes de la gente son llamadas a la ley de Dios, dice, Satanás se agita. Ahora, quiero recordaros algo. Recuerden que en el día de la expiación, cuando Cristo termina su obra de sumo sacerdote, sale del lugar santísimo, pone la mano sobre la cabeza del macho cabrío, transfiere todos los pecados del pueblo de Israel, ¿verdad? Los transfiere sobre el auténtico culpable, el macho cabrío, es decir, Satanás. Y hay un hombre especial preparado que llevará a este macho cabrío fuera del campamento. Y la profecía nos dice, si Satanás escaparía, Israel moriría. Es decir, el macho cabrío se agita para escapar. Pues aquí está la referencia, queridos. A medida que la controversia se extiende a nuevos campos, es decir, a medida que el pueblo empieza a darse cuenta de la verdad y la mentira y el engaño, la falsa doctrina está sacada fuera del medio del pueblo. Cuando decimos pueblo estamos hablando del remanente. Recuerden, la Odisea también ha caído, ¿verdad? Estamos hablando de un remanente, iglesia triunfante, iglesia militante. Hay que entender el porqué de la existencia de esas dos iglesias en el marco de la Odisea, ¿verdad? Por lo tanto, dice, a medida que la controversia se extiende a nuevos campos y las mentes de la gente son llamadas a la ley de Dios, Satanás se agita. Y esto es la metáfora de este hombre especial preparado. ¿Quiénes son? Estos hombres humildes que Dios ha llamado para presentar el mensaje del tercer ángel, para proclamar la verdad, para que la gente se dé cuenta, todas las iglesias en este momento. Por eso decimos que los 144.000 son de todas partes. Lo mismo que en 1844. Los pioneros venían de muchas iglesias. Pues esto pasará al final del tiempo también. Satanás se agitará para escapar, para tratar de engañar todavía al pueblo. Pero esta gente será llamada a la ley de Dios, se dará cuenta de la verdad, se dará cuenta del engaño. Esto es la metáfora de la purificación, santificación en toda la verdad del día de la expiación, ¿verdad? Entonces Satanás será llevado fuera del campamento, es decir, fuera del remanente de los 144.000, ¿verdad? Dice, el poder que acompaña al mensaje. ¿Cuál es este poder que acompaña al mensaje? Cristo mismo, el Espíritu Santo, ¿verdad? No hará más que enloquecer a los que se oponen a él. Dice, no hará más que enloquecer a los que se oponen a él. Enloquecer. Porque no tienen el Espíritu de Dios. ¿Y quiénes son estos? ¿Qué nos contó en el párrafo anterior? Dice, el clero, ya lo está diciendo, el clero hará esfuerzos casi sobrehumanos para impedir que la luz brille sobre sus rebaños. Para impedir que la luz brille sobre sus rebaños. Ahora surge una pregunta. ¿En nombre de quién y para quién han obrado esta gente, el clero? ¿Para Dios? ¿Y están impidiendo que la luz brille sobre sus rebaños? ¿Y cómo que ellos no se dan cuenta que esta es la luz de Dios? Están desprovistos del Espíritu. Y recuerden la visión de los dos tronos. Uno detrás de otro. Se han ido del trono del lugar santísimo al trono del lugar santo. Han recibido luz del trono del lugar santo. Ellos creen que esta era la luz. Pero que en realidad aquello era engaño. Verdades contaminadas. Y dan por hecho que aquella es la luz, adorando al enemigo, ni siquiera se enteran
y están peleando con el mismo Dios, ¿verdad? Dice, por todos los medios a su alcance, se esforzarán por suprimir la discusión de estas cuestiones vitales. Por suprimir la discusión de esas cuestiones vitales. ¿Por qué no se permite proclamar la verdad desde el púlpito? Porque si estas verdades se proclamarían al pueblo de Dios, habría una reforma en medio del pueblo, un arrepentimiento, pero es así no puede haber, porque el clero está luchando contra la luz, ¿verdad? Dice, la iglesia apela al brazo fuerte del poder civil. La iglesia apela al brazo fuerte del poder civil. Y en esta labor, atentos, ¿de qué iglesia habla? Dice, y en esta labor se unen papistas y protestantes. Entonces, ¿quién es esta iglesia que apela al brazo fuerte del poder civil? La Odisea. Y a ella se unen papistas y protestantes, dice. ¡Qué tremendo! A medida que el movimiento a favor del cumplimiento del domingo se vuelve más audaz y decidido, se invocará la ley contra los guardianes del mandamiento. Se invoca la ley contra los guardianes del mandamiento. ¿Qué ley? Decreto de muerte. Los que desobedecen el domingo, decretado ya por los estados, por los gobiernos, ¿verdad? Dice, se les amenazará con multas y encarcelamiento, y a algunos se les ofrecerán puestos de influencia y otras recompensas y ventajas como incentivos para que renuncien a su fe. ¿Entendéis el mensaje de la reflexión anterior? A diferencia de aquellos que no les gustan lo que proclamamos en este ministerio, algunos conoceremos y conocemos lo escrito está. Sabemos cómo obra el enemigo. Y no es porque no queremos obrar para la iglesia, entendiendo la iglesia, la gente, sino porque no queremos obrar para una iglesia que reprime, censura, limita, pisotea la libertad de elección, libertad de conciencia. Para una iglesia como esta yo no quiero trabajar, porque no obra para Dios con Dios. Por eso dice, la iglesia o Babilonia es la iglesia, lo decía en párrafo anterior, porque la Odisea también ha caído. Por su respuesta firme de aquellos que se niegan, ¿verdad?, de obedecer, a someterse, dice, por su respuesta firme es, muéstranos por la palabra de Dios nuestro error. El mismo alegato que hizo Lutero en circunstancias similares. Los que son acusados ante los tribunales hacen una fuerte reivindicación de la verdad y algunos de los que los escuchan son llevados a tomar su posición de guardar todos los mandamientos de Dios. Todos, dice. Por algo lo dice, porque en el día de la expiación hemos de ser purificados. ¿De qué? De toda mentira y engaño, de toda falsa doctrina. Así, la luz será llevada ante miles de personas que de otra manera no sabrían nada de estas verdades. La obediencia consciente, dice, a la palabra de Dios será tratada como rebelión. Por eso he pedido yo libertad de conciencia. ¿Por qué? Porque me la han pisoteado. Me han forzado a cambiar de sermón porque no convenía, porque no querían escucharlo. Y me he negado. Por eso mi experiencia con mi propia iglesia. Por eso la censura y la limitación. Y tratan de normalizar
intentando ofrecerme algo para la iglesia, para que parezca que estoy conforme. Y les he dicho una y otra vez que esto no puede ser así. ¿También acepta Dios esta forma de trabajar? ¿La acepta? ¿Es esta la iglesia de Dios, la que trabaja de este modo? Pues si no, no es, y estas no son las formas, ¿por qué necesito trabajar para alguien que reprime, pisotea libertad de conciencia, libertad de elección, censura, limita, excluye? ¿Por qué necesitaría trabajar yo para alguien así? Por eso digo lo que digo. ¿Que a algunos les molesta? Lo sé. Y no porque me faltan ganas de trabajar, porque lo que estoy haciendo lo demuestra todo lo contrario. Estoy trabajando más que nunca en mi vida para la iglesia, entendiendo por la iglesia las personas, la gente que necesitan entender la verdad. La obediencia consciente a la palabra de Dios será tratada como rebelión, y es así como se entiende. Cegados por Satanás, los padres ejercerán dureza y severidad hacia el hijo creyente. El amo o la ama oprimirán al siervo que cumple los mandamientos. El afecto será enajenado. Los hijos serán desheredados y expulsados del hogar. Las palabras de Pablo se cumplirán literalmente. Todos los que vivan piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. Cuando los defensores de la verdad se nieguen a orar el sábado dominical, o el descanso dominical, ¿verdad? Algunos de ellos serán encarcelados, otros serán exiliados, otros serán tratados como esclavos. Para la sabiduría humana todo esto parece ahora imposible. Pero como el espíritu restrictivo de Dios será retirado de los hombres y estarán bajo el control de Satanás, que odia los preceptos divinos, habrá extraños acontecimientos en medio de la Odisea. Sí, habrá extraños acontecimientos. El corazón puede ser muy cruel cuando se quitan el temor y el amor a Dios. Se retira el espíritu. ¿Comprendéis? A medida que se aproxima la tormenta, una gran clase que ha profesado la fe en el mensaje del tercer ángel, pero que no se ha santificado mediante la obediencia a la verdad, todavía tiene falsa doctrina en su mente. Y me pregunto, ¿será esa cuña metida para que el pueblo no sea santificado la doctrina de la Trinidad, que esconde detrás de ella toda una falsa teología? ¿El vino de Babilonia? ¿Lo será? A medida que se aproxima la tormenta, una gran clase, dice la iglesia militante, una gran clase que ha profesado la fe en el mensaje del tercer ángel. ¿Quién es esa clase? ¿Quién es esa iglesia? La Odisea, queridos, pero que no se ha santificado mediante la obediencia a la verdad. ¿Cómo ha pasado esto? ¿Cómo es que la mayoría no se ha santificado mediante la obediencia a la verdad? ¿Será la doctrina de la Trinidad que es adoptada no hace tanto? ¿Comprendes tú la Odisea? Abandona su posición y se une a las filas de la oposición. Recibirá la marca de la bestia, guardará el domingo, ¿verdad? Una gran clase, dice, que ha profesado la fe en el mensaje del tercer ángel. Tremendo esto, queridos. Tremendo esto. Al unirse con el mundo y participar de su espíritu, han llegado a ver los asuntos casi bajo la misma luz, y cuando se presenta la prueba, están preparados para elegir el lado fácil y popular. Una gran clase, la mayoría. Ellos están con la mayoría engañada. La iglesia militante, ¿verdad? Ahora entendemos de por qué la iglesia triunfante
es apenas un pequeño grupo? Porque la mayoría está engañada. Dice, los hombres de talento y de discurso agradable. ¿Quiénes son estos? Sus maestros, en los cuales han confiado toda su vida. Los hombres de talento y de discurso agradable, que una vez se regocijaron en la verdad, pero que poco a poco han adoptado la falsa doctrina en su medio, se han metido en el ecumenismo y han apostasiado. Una vez se regocijaron en la verdad, emplean sus poderes para engañar y confundir a las almas. ¿Comprendes la Odisea? Se convierten en los más acérrimos enemigos de sus antiguos hermanos. ¿Ahora entendéis el mensaje de la reflexión anterior de inicio? Cuando los guardadores del sábado son llevados ante los tribunales para que respondan por su fe, estos apóstatas, ¿cómo les llaman? Estos apóstatas son los agentes más eficientes de Satanás para tergiversar y acusarlos y por medio de falsos informes e insinuaciones incitar a los gobernantes contra ellos. ¿Entiendes la Odisea? En este tiempo de persecución, la fe de los siervos del Señor será puesta a prueba. Ellos han dado fielmente la advertencia, mirando a Dios y solo a su palabra. El Espíritu de Dios, moviéndose en sus corazones, en sus mentes, les ha obligado a hablar. Estimulados con un celo santo y con el impulso divino fuerte sobre ellos, entraron en el desempeño de sus deberes sin calcular fríamente las consecuencias de hablar al pueblo la palabra que el Señor les había dado. No consultaron sus intereses temporales, ni buscaron preservar su reputación o sus vidas. ¿Entendéis quiénes son los 144,000? No consultaron sus intereses temporales, ni buscaron preservar su reputación o sus vidas. Se fueron hasta la cruz, dispuestos a morir por su Maestro, por Cristo. Sin embargo, cuando la tormenta de la oposición y el reproche estalle sobre ellos, algunos, abrumados por la consternación, estarán dispuestos a exclamar: si hubiéramos previsto las consecuencias de nuestras palabras, habríamos callado. Y hubieran sido perdidos, ¿verdad? Dice, se ven acorralados por las dificultades. Satanás les asalta con feroces tentaciones. La obra que han emprendido parece estar muy por encima de su capacidad para realizarla. Están amenazados de destrucción. El entusiasmo que los animaba ha desaparecido. Este es Elías, si recordáis la experiencia de Elías después del Carmel, ¿verdad? Sin embargo, no pueden dar marcha atrás. Entonces, sintiendo su total impotencia, acuden al poderoso en busca de fuerza. Recuerdan que las palabras que han pronunciado no eran suyas. Recuerdan cuando Dios se dirige a Elías. Dice, ¿qué haces aquí? ¿Por qué huyes? ¿Quién te dio el mensaje? ¿Por qué no confías en mí? Pues aquí, en esta ocasión, el pueblo recordará de quién era el mensaje, de quién era la obra, quién les acompañó. Recuerdan que las palabras que han pronunciado no eran suyas, sino de aquel que les ordenó dar la advertencia. Dios puso la verdad en sus mentes, en sus corazones, y no pudieron abstenerse de proclamarla.
y no pudieron abstenerse de proclamarla. Las mismas pruebas han sido experimentadas por hombres de Dios en épocas pasadas. Wycliffe, Hus, Lutero, Tyndale, Baxter, Wesley instaron a que todas las doctrinas se sometieran a la prueba de la Biblia y declararon que renunciarían a todo lo que ésta condenara. Contra estos hombres, la persecución se ensañó con una furia implacable. Sin embargo, no dejaron de declarar la verdad. Los diferentes periodos de la historia de la Iglesia se han caracterizado por el desarrollo de alguna verdad especial, adaptada a las necesidades del pueblo de Dios en ese momento. Cada nueva verdad se ha abierto camino contra el odio y la oposición. Los que fueron bendecidos con su luz fueron tentados y probados. El Señor da una verdad especial para el pueblo en una emergencia. El Señor da una verdad especial para el pueblo en una emergencia. ¿Quién se atreve a negarse a publicarla? Él ordena a sus siervos que presenten la última invitación de misericordia al mundo. No pueden permanecer en silencio, sino a riesgo de sus almas. Los embajadores de Cristo no tienen nada que ver con las consecuencias. Deben cumplir con su deber y dejar los resultados a Dios. ¿Entiendes la Odisea? A medida que la oposición se eleva a una altura más feroz, los siervos de Dios vuelven a estar perplejos, pues les parece que han provocado la crisis. Pero la conciencia y la palabra de Dios les aseguran que su curso es correcto. Y aunque las pruebas continúan, son fortalecidos para soportarlas. La contienda se hace más estrecha y aguda, pero su fe y su valor se elevan con la emergencia. Su testimonio es: no nos atrevemos a alterar la palabra de Dios, dividiendo su santa ley, llamando a una parte esencial y a otra no esencial. Dios te ama. ¿Y dónde está la justicia? Por ninguna parte. La justicia de Cristo me refiero, ¿verdad? Para ganar el favor del mundo. El Señor a quien servimos es capaz de librarnos. Cristo ha conquistado los poderes de la tierra y hemos de tener miedo de un mundo ya conquistado. La persecución en sus variadas formas es el desarrollo de un principio que existirá mientras exista Satanás y el cristianismo tenga poder vital. Ningún hombre puede servir a Dios sin alistar contra sí mismo la oposición de las huestes de las tinieblas. ¿En la iglesia? ¿En la iglesia, la Odisea? Ningún hombre puede servir a Dios sin alistar contra sí mismo la oposición de las huestes de las tinieblas. Los ángeles malvados lo asaltarán, alarmados porque su influencia les quita la presa de las manos. ¿Comprendes la Odisea? Los hombres malvados, reprendidos por su ejemplo, me pregunto quiénes serán estos. Los hombres malvados, reprendidos por su ejemplo, se unirán a ellos para tratar de separarlo de Dios mediante tentaciones seductoras. Tentaciones seductoras. Tienes que trabajar por la iglesia. Demuestra tal que amas a Dios y amas a tus hermanos y cosas por el estilo. Y no es que no nos falte ganas, pero hay que entender los tiempos, los momentos. Hay que entender la verdad y la realidad. Y ahora toca esto. Este ministerio toca ahora. Al que no le puede callar nadie. Es la voz de Dios en un tiempo especial. Cuando éstas no tienen éxito, entonces se emplea un poder convincente para forzar la conciencia.
¿En la iglesia? Pues sí, pero ¿quién se lo cree esto? Nadie dice, no, Gabriel es malo. Gabriel hace cosas raras. ¿Cómo estas? Pero mientras Jesús siga siendo el intercesor del hombre en el santuario de arriba, la influencia restrictiva del Espíritu Santo es sentida por los gobernantes y las personas. Y ahora viene a dirigirse a los eventos finales, lo que está por ocurrir, ¿verdad? Todavía controla hasta cierto punto las leyes de la tierra. Si no fuera por estas leyes, la condición del mundo sería mucho peor de lo que es ahora. Aunque muchos de nuestros gobernantes son agentes activos de Satanás, Dios también tiene sus agentes entre los hombres principales de la nación. El enemigo mueve a sus siervos a proponer medidas que impedirán grandemente la obra de Dios, pero los estadistas que temen al Señor son influenciados por los santos ángeles para oponerse a tales proposiciones con argumentos incontestables. Así, unos pocos hombres mantendrán en jaque una poderosa corriente de maldad. La oposición de los enemigos de la verdad será frenada para que el mensaje del tercer ángel pueda hacer su obra. Cuando se dé la advertencia final, atraerá la atención de estos hombres principales, por medio de los cuales el Señor está obrando ahora, y algunos de ellos la aceptarán y permanecerán con el pueblo de Dios durante el tiempo de angustia. El ángel que se une a la proclamación del mensaje del tercer ángel debe iluminar toda la tierra con su gloria, y que es Cristo mismo, ¿verdad? Aquí se predice una obra de alcance mundial y de poder inaudito. El movimiento adventista de 1840-44 fue una gloriosa manifestación del poder de Dios. El mensaje del primer ángel fue llevado a todas las estaciones misioneras del mundo, y en algunos países hubo el mayor interés religioso que se haya presenciado en cualquier tierra desde la reforma del siglo XVI. Pero esto será superado por el poderoso movimiento bajo la última advertencia del tercer ángel. Será superado, dice. La obra será similar a la del día de Pentecostés. Así como la lluvia temprana fue dada en el derramamiento del Espíritu Santo en la apertura del Evangelio para hacer brotar la preciosa semilla, así la lluvia tardía será dada al final para la maduración de la cosecha. Entonces sabremos, si seguimos para conocer al Señor, su salida está preparada como la mañana y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y la temprana a la tierra. Alegraos, pues, hijos de Sión, y regocijaos en el Señor vuestro Dios, porque os ha dado la lluvia temprana con moderación, y hará descender para vosotros la lluvia temprana y la lluvia tardía. En los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sucederá que todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. La gran obra del Evangelio no ha de cerrarse con menos manifestación del poder de Dios que la que marcó su apertura. Las profecías que se cumplieron en el derramamiento de la lluvia temprana al comienzo del Evangelio se cumplirán de nuevo en la lluvia tardía al final. Aquí están los tiempos de refrigerio que el apóstol Pedro esperaba cuando dijo: arrepentíos pues y convertíos para que sean borrados vuestros pecados cuando vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él enviará a Jesús. Su Espíritu, el cuarto ángel. ¿Comprenderéis? Los siervos de Dios, con sus rostros iluminados y resplandecientes de santa consagración, se apresurarán de un lugar a otro para proclamar el mensaje del cielo. Por miles de voces, en toda la tierra, se dará la advertencia. Se obrarán milagros, los enfermos serán sanados, y señales y prodigios seguirán a los creyentes. Satanás también obra con prodigios mentirosos, incluso haciendo descender fuego del cielo a la vista de los hombres. Así los habitantes de la tierra serán llevados a tomar su posición. El mensaje será llevado no tanto por argumentos como por la profunda convicción del Espíritu de Dios. Los argumentos han sido presentados, la semilla ha sido sembrada y ahora brotará y dará fruto. Las publicaciones distribuidas por los obreros misioneros han ejercido su influencia, pero muchas de las mentes impresionadas no han podido comprender plenamente la verdad ni rendir obediencia. Ahora los rayos de luz penetran en todas partes. La verdad es vista en su claridad y los honestos hijos de Dios cortan las ataduras que los han sujetado.
Las conexiones familiares, las relaciones eclesiásticas son impotentes para detenerlos ahora. La verdad es más preciosa que todo lo demás. A pesar de las agencias combinadas en contra de la verdad, un gran número se pone del lado del Señor. Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión os pueda servir. Mi invitación. Siempre lo he hecho, siempre lo voy a hacer. Tenemos lo escrito está. En la descripción os dejo el enlace. Es verdad que el enlace os mandará al Conflicto de los Siglos en inglés. Voy al inglés siempre porque aquí las traducciones pues son como son. Entonces prefiero traducir yo del inglés, asegurarme de que lo que presentamos es la verdad y que nadie la ha manoseado, ¿verdad? Por lo tanto, mi invitación es, hagan su estudio personal. Traten de entender, no se dejen engañar, por favor. La obra de la iniquidad ha de ir hasta lo último. Por eso entendemos que al final del tiempo solo habrá un remanente final, un remanente, porque la gran mayoría confían en la mayoría y están engañados por sus propios maestros. Ya lo vimos, no lo digo yo, está escrito. Mi invitación es, id a lo escrito está, estudien, no sin oración, no sin pedir la presencia de Cristo. Y entiendan, queridos, hagan su propia elección. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.